Hola a todos, yo soy Wendy y les doy la bienvenida a nuestra nueva casa. En este video quiero mostrarles las habitaciones cuando todavía estaban vacías, para que puedan apreciar bien los espacios. Apenas entramos, como pueden ver, nos encontramos en el corazón de la casa, un ambiente único que integra la cocina, la sala y el comedor. El resto está compuesto por una habitación pequeña, la habitación matrimonial, el baño y un pasillito que separa bien la zona común de la zona de descanso. Todavía está todo un poco vacío, pero no veo la hora de llenarla de vida junto con ustedes. En estas imágenes que están viendo, todavía estábamos esperando los muebles nuevos que compramos en Mondo Conveniencia. Hicimos que los entregaran y montaran justo un día antes de la mudanza oficial. Pero antes quería encargarme de un trabajo un poco pesado y no muy agradable, que me tomó 2 días enteros en resolver. Aquí está el problema del que les hablaba. Sinceramente, dudé mucho en mostrarles estas imágenes porque me daba un poco de vergüenza. Pero al final mi familia me convenció y así, si alguien que ve este video tiene el mismo problema, podrá ver cómo lo solucioné yo. No soy para nada fan del salfumán, pero les juro que en este caso el inodoro de verdad lo necesitaba. El sarro estaba por todas partes, especialmente en todo el borde. Pero lo más grueso es esto que están viendo. Mojé todas las partes afectadas con el ácido y lo dejé actuar. Después le di con la piedra pómez y logré mejorar muchísimo la situación. Como último toque, dejé unos parches de papel empapados también con ácido y retiré los residuos más difíciles con la parte de goma de un cepillo.
me tomó muchísimo tiempo. También fue difícil porque la posición de ese sarro grueso era muy incómodo tanto para quitarlo como para grabarlo al mismo tiempo. Este no es el único problema. También el desagüe tiene un detallito que resolveremos más adelante. No se quitó todo por completo, pero al menos ya no me da vergüenza y puedo dejar entrar a mi familia en la casa sin esa incomodidad. En nuestro canal de WhatsApp ya les había mostrado un adelanto de estas imágenes de cuando llegaron los muebles de Mundo Conveniencia, pero quería compartirlas también aquí con ustedes. Estábamos tan contentos. En ese momento nos sentimos realmente a mitad de camino. Estábamos al final de un largo percurso de búsqueda y sacrificio, pero al mismo tiempo estábamos en el comienzo de todo, listos para darle vida a este nuevo hogar. Por cierto, si todavía no nos sigues en nuestro canal de WhatsApp, los invito de todo corazón a hacerlo. Es ahí donde les muestro en tiempo real algunos adelantos de lo que está pasando por aquí. Además, es la forma más rápida de saber apenas publico un vídeo nuevo. Así no se pierden ninguna novedad.
No pude grabar muchísimo en estos días porque había demasiadas cosas por hacer, pero por suerte todo salió muy bien. Estamos cansados, pero felices de estar finalmente aquí, en esta nueva casa. En las imágenes que están viendo ahora, todavía estábamos un poco perdidos entre 1000 cajas, pero debo decirles que la organización nos salvó. Acomodar todo fue más sencillo porque escribí en cada caja a qué habitación debía ir y sobre todo cuáles eran las urgentes que debíamos abrir primero. Esto nos ayudó a poner casi todo en su lugar en muy poco tiempo, sin volvernos locos buscando las cosas básicas. Para quienes se preguntaban dónde está la lavandería, aquí la tienen. Está siempre dentro del baño. Justo al día siguiente de la mudanza nos llegaron la lavadora y la secadora nuevas. Sí, al final elegí de nuevo comprarlas por separado, porque me acomodo mucho mejor así. No perdí tiempo y las puse a prueba de inmediato, lavando una carga con la ropa de mi hija que ya tenía que ir para la escuela. Fue un alivio ver que todo funcionaba a la perfección. Me quiero despedir mostrándoles un poco de la vista que tenemos aquí afuera, que a nosotros nos encanta. Espero de verdad haberles hecho un poquito de compañía hoy y haber compartido con ustedes un pedacito de nuestra felicidad. Les agradezco de corazón por todo el cariño que me demuestran y como siempre, nos vemos en el próximo vlog. Muy bueno, chao.